Ya en 2 años no ha podido el gobierno encontrar ahí la solución para el tema de la inflación. Ellos por ahí tenían un prejuicio que era un problema más exclusivamente monetario, no encontraron respuestas, cambiaron por ahí, sometieron a Federico Sturzenegger, el director del Banco Central, a la visión del Ejecutivo, en particular de la jefatura de gabinete. Sigue también ahí con los aumentos de tarifa, la inflación, como que no le pueden poner el cascabel al gato. ¿Cómo ve usted esa problemática? Bueno, en primer término, sí, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. El tema es que yo creo que es sencillo y elemental. O sea, si tenés una tasa de expansión monetaria del 30%, es absurdo pensar que vas a poder tener una inflación del 15%, como es la meta actual. Yo he escrito varias notas. Yo escribo en un diario económico de la ciudad de Buenos Aires, en uno de los principales diarios. He escrito 12 notas, creo. Y bueno, he escrito 3 notas en el último año referidas a la política monetaria del Banco Central, y la vengo criticando desde hace un año. ¿En qué falla particularmente esa política del Central para dominar la inflación? En realidad no es que Porque falle. Sturzenegger había tenido una postura ciertamente monetarista al inicio, o esto no fue así en el inicio de su gestión. Sí, en realidad hasta octubre del año pasado se trabajó con control de agregados monetarios, que eso significa tratar de controlar la tasa de expansión monetaria. Y desde octubre en adelante... Es decir, la moneda que se emite, digamos. Exacto. Desde octubre en adelante se pasó al sistema de meta de inflación, que es un instrumento moderno y potente, pero que requiere principalmente coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Claro. O sea, dicho en términos sencillos y comprensibles para todo el mundo, si vos tenés una política fiscal que determina que necesites expandir necesariamente la cantidad de dinero en un 30%, no hay artilugio monetario mágico que permita que la inflación sea mucho menos que eso. Claro. A menos que aumentara significativamente la demanda de dinero. O sea, la demanda de dinero es la cantidad de dinero que los agentes económicos desean tener en su poder para poder financiar las transacciones de la economía. La oferta monetaria es la que provee el Banco Central, la cantidad de dinero que el Banco Central pone en el mercado. La demanda es lo que la gente quiere. Entonces, si aumentara, porque digamos, los economistas que consideramos que entre los que me cuento, que consideramos que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, sobre todo en el largo plazo. Por el corto plazo hay una serie de factores extras que influyen. Entonces, en el largo plazo, la inflación necesariamente confluye a la tasa de expansión de la oferta menos la expansión de la demanda. O sea que si tuvieras un fuerte aumento de la demanda porque aumentó la confianza o porque está incrementándose la producción, hay mayor optimismo, podrías tener una fuerte emisión monetaria que no sea inflacionaria, pero no es este el caso. Es decir, lo que hace Sturzenegger de Central, al menos hasta hace unos meses, con la mano lo borran con el codo en esta descoordinación entre el Central y por ahí el Ministerio, bueno, está un poco dividido el Ministerio de Economía, pero centremos en la jefatura de gabinete, por ejemplo. El problema estaría en esta descoordinación. Sí, yo también he escrito que ya desde hace un año, ahora se está empezando a hablar, pero yo ya lo tengo escrito desde hace un año aproximadamente, que en una economía como en una situación económica como está la Argentina, que necesita, o sea, vienen con una serie de desequilibrios muy importantes heredados de la gestión anterior, entonces que se requiere hacer muchísimos cambios y modificar esa situación tan problemática. Bueno, para poder hacer todo eso se necesita una cabeza visible, un ministro de Economía que sea capaz de tener una visión global y que pueda coordinar a todo un equipo. Los economistas, cuando estudiamos economía, primero estudiamos
los modelos de equilibrio parcial, que uno estudia ahí qué es lo que pasa en un mercado cuando se produce una determinada política económica, por ejemplo. Una vez que estudiamos todo eso, recién después pasamos a los modelos de equilibrio general, donde se ve no solo ya lo que pasa en un mercado cuando se aplica una medida de política económica, sino lo que pasa en los otros. Claro. Y eso es lo que está pasando, o sea, el excesivo parcelamiento de la política económica hace que cada uno de los funcionarios tome medidas teniendo en cuenta solamente lo que va a suceder, cómo va a impactar en su sector. Por ejemplo, todos tienen que ir a rendir cuentas, entonces cada uno se preocupa de su exacto, de su parte. Y no tienen en cuenta, no deben tener, porque no es su función. Se deben ocuparse del impacto en su sector. Claro, no hay una cabeza que nuclee todos los ministro de Economía, el ministro de Economía, y yo incluiría al Banco Central, el ministro de Economía tiene que dominar todo. En estas circunstancias. Claro. Porque digamos, hay consenso entre los economistas. Una economía más normalizada quizás. Sí, hay consenso entre los economistas de que un Banco Central independiente es mejor. Para la economía, que la economía funciona mejor y a largo plazo mejora la tasa de crecimiento de la economía. Pero en una circunstancia tan especial como esta, con tanto desequilibrio heredado, yo creo que debería haber un ministro de Economía que maneje todo, al menos por 1 o 2 periodos presidenciales. Y luego sí, ya podríamos pensar en ir, ya con la economía normalizada, con una tasa de inflación más civilizada, podríamos pensar en ir a un modelo más como los países más normales, ¿no es cierto?